en un programa anterior habíamos comentado algunas cosas del Instituto Seguro y hemos seguido en la conversación sobre el símbolo del arbolito del Instituto de Seguro. Si el arbolito ese refleja el símbolo nacional del Guanacaste o cuál árbol simboliza, porque se parece mucho a un árbol que también usan en Líbano como símbolo nacional. Entonces estábamos aquí compartiendo y tertuleando sobre si había alguna influencia libanesa, árabe oculta, en la constitución del símbolo del Instituto de Seguros. Demasiado islámico. Y sí, pero Soleil no tenía nada. Y a propósito del INS, Fernando nos decía que INS de pronto podía ser inseguridad. Sí. No, eso es un Nadie detalle. había pensado en eso, sí. Una llamada de atención a los publicistas de la época, porque cuando uno ve las siglas, Instituto Nacional de Seguros, INS, ¿no habrán pensado que en algún momento a algún humorista se le podría ocurrir que eso Inseguro. es el inicio de la palabra inseguro o inseguridad, ¿verdad? Esas son las cosas que los publicistas deben observar, ¿verdad? Porque a veces dan cada metida de pata. Por ejemplo, un día de Bueno, pero ahora está bien. no, claro. Porque es totalmente inseguro las cosas que venden. Son inventos. No, pero eso era igual que con las tablas que tenía el Instituto de Accidentes. Las tablas de multiplicar. Que eran bajísimas en términos de lo que costaba una mano, un brazo. Sí. Eso era ridículo. Sí. Yo no sé si han mejorado eso, pero eso era una verdadera atrocidad contra los seres humanos costarricenses. Un atentado contra la Creía que los chicos eran lagartijas que se pierden un les miembro. crecía otra vez. No, pero era un problema de valores, es una cosa extraña. Yo recuerdo allá por el año 70, hace muchos años yo trabajaba con Jaime Cerdas Mora, el abogado, y ahí en la misma calle esa, de frente al sagrario del Parque Central, creo que había sucedido un accidente donde un niñito se había caído en una especie de alcantarilla y se había muerto. Y en esa época pagaron por ese niñito 20,000 pesos, pero por un caballo fino que acababa de morir se habían pagado cerca de casi 800,000 pesos. Es decir, entonces uno decía, ¿cuáles son las escalas de valores? Sí. Entonces alguien explicaba, no, es que el niño, como era niño, todavía no se había podido hacer el cálculo potencial de lo que podía llegar a producir para pagar en términos futuros. Entonces pagaron en esa época una miseria, pero también creo que era un niñito que tampoco era de clase alta. No, claro, con más razón para eso despreciarlo. Eso que dijiste de las lagartijas, estaba leyendo que hay investigaciones tremendas sobre el potencial del ser humano de reconstrucción de sus miembros. Como la lagartija, pero increíble. ¿Cómo se llama? La lagartija lo que reproduce es la cola. Todo. Yo con la lagartija experimentalmente puedo decir que solo la cola. Solo la cola. Bueno. Experimentalmente. Bueno, yo tenía entendido por eso le dicen que se reproducía. ligartija. La ligartija. Ulefante. Esos son de mi diccionario tridimensional. La ligartija, el elefante, el resorteronte. Y la vaca muerta. La restirada. La vaca muerta. La restirada. La res. Claro. Sí, claro. ¿Y los más calientes cuáles son? Ahora sí, está difícil. Calientes. Animales calientes. Animales. Sí. La llama, el ornitorrinco y el chimpancé. El ornitorrinco. El ornitorrinco y el chimpancé. Y habrá ornitorrincos políticos. Ahora que empieza la campaña electoral ya, hay algunos que están renqueando antes de tiempo. Yo creo que Oscar se va a lanzar y no veo a nadie que se la pueda quitar en este momento. Y la verdad es que sería la tercera, igual que don Pepe, ¿verdad? Es una cosa ya excepcional, ¿verdad? Es curioso. ¿Qué edad tenía don Pepe? No tiene importancia. Ahora me dejaste en cruz y cuadro. Ahora que hablabas de en animales. Cruz y Trump. De animales.
que hablamos, se hablaba de animales, me vino a la mente esa anomalía semántica que significa el nombre del hipopótamo. Todos sabemos que hipopótamo quiere decir caballo de río. No, yo no sabía. Ah, hipo. Todos sabemos. Y le da hipo. Hipotamos. Sí. No, y ahora sí. Nosotros los que sabemos griego, naranjo. Entonces, les encanta estar en la profundidad echados. Bueno, justamente el punto está en que el hipopótamo, genéticamente, evolutivamente, es muchísimo más cercano, pero muchísimo más cercano a la ballena que al caballo. Entonces yo no... Sí, claro. ¿Cómo? Sí, claro. Sí, se parece más a la ballena que al caballo, bueno, su estructura. Bueno, no, en términos genéticos. ¿Quién dice? ¿En qué se parece? O sea, un caballo gordísimo, pues sí, embarazado, tal vez. Es como un rinoceronte terrible. No, pero no hay que engañarse con la forma en sí, porque también podría decir que el hipopótamo es más cercano al ¿cómo se llama eso que se come en Semana Santa? En miel, ¿cómo? Chiverre. Al chiverre. Qué rico. Que a la sandía. ¿Cómo se llama? Está bueno eso. No, está riquísimo. Chiverre es riquísimo. Riquísimo, claro. Pero empanaditas de chiverre. Ya se me hizo la boca agua. ¿Sabes que traes carajo. Yo ya me compré una cajita de chiverre para estar saboreando ahí con el pan. Sí, claro. ¿A dónde venden chiverre? Ya están vendiendo. Sí, ahí. Mieles, jaleas. Vos sos el que me recomiendas dónde venden carajo. Ya están vendiendo. Y yo salgo corriendo. Cosas que no como, pero sí te las recomiendo. Sí. No sabía que había chiverres en cajita. Y te las recomiendo buena fe. O sea que lo está embarcando. No, yo andaba buscando, por ejemplo, el tamal asado, no el tamal de elote. Tamal asado. Tamal asado, bueno, es riquísimo. Sí, riquísimo. Y Fernando me dijo, no, hombre, ahí en el automercado, en tal y tal lado está. Claro, ya yo paso haciendo la boca agua a veces porque no hay tamal asado dietético. Riquísimo es. Sí, pero esa historia cuando uno piensa en eso del hipopótamo, no es. Bueno, pero ¿por qué se les ocurrió a los griegos? ¿Por qué le pusieron hipopótamos y no le pusieron, por ejemplo, vacapótamos o elefantopótamos? Pero hipopótamo es un bonito animal, de paso. A mí me cae simpático. Sí. Está todo el día ahí en el agua. No, pero metido ahí profundamente en la profundidad del río. Cuando son aguas claras uno los puede ver ahí. Y no saca la nariz para respirar. ¿Qué es lo que hace la ballena? Y abren la boca. Cuando. No sé. Ahora, estaba pensando si se parecía a una ballena. Es que la ballena no tiene patitas, que yo sepa. No, la ballena morfológicamente es por la figura. Y tiene todo lo que... Es muy aerodinámica, más bien parece un avión grandote de esos. Bueno, tiene mucho tiempo de estar en el agua. Sí, parece un jumbo, de veras. Si el hipopótamo viviera en el mar, probablemente tendría forma de ballena. De proyectil balístico internacional, ¿verdad? ¿Cómo no los han entrenado para la guerra submarina, de veras? Porque han entrenado focas, y han entrenado delfines, y han entrenado un montón de cosas. ¿O una ballena para la guerra submarina? No, el hipopótamo. El hipopótamo. Porque sea más puede ser de choque, ¡pac! Sí. Pero qué conversación más hipopótama. No les ponen una bomba, un torpedo amarrado y imagínate. Un terrorista de mar. De que se llame hipopótamo a mí me tiene como un complejo de cómo es posible que uno pueda confiar en una lengua que se supone clásica que comete un error como ese, ¿verdad? Llamarle caballo del río. Si uno le ve las patas a un hipopótamo no tienen que ver con el caballo, ¿verdad? Es más, vos sabes que galopa mejor cuando lo requiere. Galopa más. ¿Y el hipocampo? El hipocampo, pero tiene forma de caballito. Es que el hipocampo tiene forma de caballito, por lo menos. Sí, claro. Sí, ¿verdad que sí? Sí, claro. Sí, un hipocampo empalado parece los caballitos aquellos que usábamos cuando... Exactamente. Con el palo. El hipocampo parece así un caballito de esos de palo con los que uno jugaba y se divertía. ¿Y el hipocondríaco? Le agregan el condríaco, es muy importante. Pero tiene que ver con caballo, ¿no? El hipocondríaco. Hipo es con debajo. Por eso. Sí, claro, es otra cosa. Sí. Estos son dos hipos diferentes. En español no se distinguen, en francés sí. Sí, exactamente.
Un campo. Y el caballito más. Sí, Ese sí es bonito. son lindos. Y cuando están chiquititos, naciendo, chiquititos. Cuando están naciendo, que nacen por toneladas, así En nacen montones, en chorros. se venden los más lindos, ¿verdad? No, es que son muy bonitos, es una figurilla. Pero lo curioso es que es chiquitito. Uno tiene la idea del caballo de mar, que es un bichillo grande. No, son chiquitos. Son chiquitos. Sí, sí. Y se llaman caballos de mar solo por la forma, ¿no? Claro. Por la A figurilla. propósito del caballo, pues sabes que el ¿Y el caballo, eso iba a preguntarte. ¿El ¿Qué vas a caballo? decir? ¿Por qué no tiene un adjetivo adicional? caballo. ¿Sí? Así como el hipocampo, el hipopótamo. Ah, bueno, es porque el nombre que lo tiene directo. Hipoterra. Debe ser un apodo que le pusieron a la abuela. El caballo es... Me tienen ustedes desorientados. Están jugando ping-pong con ad absurdum. No, hablando del caballo. No me sí, puedo incorporar al... un detalle muy lindo del caballo, así muy hermoso, como La cola. parábola, tal vez, es que el caballo fue traído a América por los españoles, ¿verdad? Sí, claro. Totalmente. Antes no había. Ni caballos ni vacas. Ni yeguas. Por supuesto. Pues resulta que lo curioso ahora No había es vacas. Sí, no. No, no. No Nosotros había. comíamos venaditos y Sí, tepezcuintles. nosotros no, Bueno, nuestros antiguos seres. Ancestros. lo curioso es que la mayor parte de la epopeya evolutiva del caballo tuvo lugar en Norteamérica. Hasta muy recientemente, en términos geológicos, el caballo era solo norteamericano. Y había en Sudamérica, que estaba despegada, porque Panamá no le ha dado la gana todavía salir ahí. Había otro animal, yo no recuerdo el nombre, Allá. que había evolucionado la línea del caballo, se parecía mucho, por ejemplo la pata y todo eso, pero que se desapareció. En cambio, el caballo, que es norteamericano, eso hay que reconocerlo, aunque no... Se desarrollaron libremente en las llanuras. ¿Ah? Ahí en las llanuras Sí, de los Estados Unidos. sí, Los sí. indígenas, era Los su tenían. No, pero estamos... medio de transporte. Esos que los indígenas usaban, los trajeron los europeos. ¿Ah, sí? No. El caballo era norteamericano. Ajá, ¿cómo es la cosa? Y entonces Tenía pasaporte y todo. le dio por alguna inclinación. chalarse. Tal vez era filocomunista y emigró Emigró. a Asia. Y de ahí siguió para adelante, pasó a Europa y a África y desapareció en Norteamérica. Entonces, ¿Cómo desapareció Ah, Norteamérica? sí, cuando la especie humana llegó a Norteamérica no había caballos ya. Y resulta que la mayor parte de la historia del caballo como especie tuvo lugar en Norteamérica. Sí, Solo sí, un pedacitito así Sí. ha tenido lugar en Asia, Europa y el norte de África principalmente. Y ahora sí, cuando cuando los civilizados europeos decidieron cristianizarnos y se vinieron para América a descubrirnos, ¿verdad? Entonces trajeron caballos. Entonces el caballo es una especie reintroducida en el continente americano. Cuando llegaron los Pilgrims no había caballos. Cuando llegaron a Norteamérica. No, probablemente todavía no, porque yo creo que... Pero entonces, ¿cuál era el No, medio no, de no, locomoción Hernando- del indio? Sí, No, sí era caballo. No. Creo que Hernando de No, Soto... el caballo sí es introducido en América por los españoles en Sí, los últimos bueno, 500 sí, años. sí. Estamos claros en eso. A Norteamérica lo introdujo Hernando de Soto. Sí. Sí. Y claro, los españoles fueron dejando ahí perdidos unos y ahí salieron los Mustangs, esos... Sí. No los que le están disparando por ahí. yo sé, no. yo sé, claro. Pero es interesante eso, ¿verdad? El animal es oriundo, ¿cómo se llama? Con los huesitos esos se encuentran, se demuestra que son norteamericanos de pura cepa, más que los bisontes. Y bonito es el bisón. Oíme, ¿y la llama? ¿Y la ¿Es del cebra? Suramérica? ¿Ah? ¿Por qué no nos introdujeron las cebras aquí? Porque no se voy a montar muy fácilmente. Yo creo que sí. ¿Cuál es la dificultad de montar una cebra? No Las se deja. comunidades Es que indígenas, todo las lo que- comunidades aborígenes del África, uno nunca las ve montadas en cebras. No, Porque es que siempre jamás. estás esperando que se quite la pijama.
Y hay una cosa que todos dijo, esos animales duermen de pie. A la propósito, cebra sí, todos que esos lo había animales duermen frenado. de pie, ¿cierto? Beto Cañas dijo que era una cebra que había frenado de repente y se le vieron las rayas para adelante. ¿Cómo era que se Y un llamaba? señor que nos daba lecciones de toda esa vaina nos explicó, no, ese animal se llama así, ese animal que es la mitad cebra y la mitad yegua. ¿Lo has visto? No, pero digamos las cebras, iba a decir yo. Ya te olvidó. No he visto ese animal. Así, sí, ¿cómo es que se llama? Espérate, yo estoy tratando de acordar, porque tiene un nombre que se me olvida, Sí, pero sí, no es fácil. sí, ¿Mitad sí. cebra y mitad llama? No, No es mitad y mitad, No. es un animal. Es como la yegua, el Que caballo. La ¿qué? parte de adelante la tiene, Como la mula. Es la tiene rayada y la parte de rayada y la atrás. parte de ¿no? atrás no. Entonces parece que es Ese es un híbrido. un burro pintado. Por eso decía Es un Beto híbrido. Cañas que era una. Que era Se le una cogieron las cebra rayas. así, que había frenado de repente y se le habían ido las rayas para adelante. Esos cuadrúpedos duermen de pie. Por eso es que no se quita la llama. Decimos. ¿Cómo duermen de pie? No duermen de pie los caballos y las No, vacas. hombre. Se echan. Bueno, yo los he visto echados. Yo también. Sí, sí. Pero Alguien me dijo que duermen de pie. ese animal, el nombre de ese animal tiene una Q en el nombre. Sí, no me acuerdo. Ecus. ya te pusiste griego. V7. No, latín. No. Ecuestre. Sí, sí, el señor es el que no me volvió a escribir. Siempre, ¿te acordás sobre las características geográficas de Rusia? Las explicaciones que enseguida mandaba. No, ustedes están hablando de tal otro, de tal lado de la Siberia, de este tipo que se sabía, había sido director de la ¿cómo se llama? De la imprenta nacional. Entonces, me imagino que se había leído sí, todo. se había leído algo. El Sí, bisonte sí. americano también. Ese no fue introducido. No. Ese es el propio, ese bisonte era- evoluciona. Ese el se bisonte mueve era desde autóctono. Asia. Sí, autóctono. viene desde Asia. Claro, lo de autóctono también es muy relativo, porque puede ser descendiente de una especie que haya descendido de Siberia. Esas cosas. Oye, volviendo a la llama, hay otro animalito muy parecido que en Perú La existe. vicuña, la llama. La vicuña, que es la El que, emu. es la que escupe. La vicuña, sí, sí. ¿Y el emu? Te emu es un acercas ave. y te escupe. Ah, no, el emu El emu es un ave. No, de- el emu es otra cosa. Que lo montan. Sí, sí, el emu es un cigarrillo. Se puede montar. Dicen que Como lo las montan. avestruces. Carrera o el avestruz. ese También. Sí, sí. Se parece a un avestruz el emu, Sí, sí, ¿no? el Sí. emu. Sí. Creo que Y hay ese carreras. estará bien dibujado, o como el camel. También había un cigarrillo. El emu. ñu, Claro, no, emu, todavía hay. el ñu es un mamífero, el ñandú era. En Sudamérica hay uno, no se llama ñandú, uno grandote, así que también. Peripéstero de pluma, añandú. Bonitas Me son las suena. patas de los camellos, que son así como... Que son como... Ponen toda la pata. ¿Cómo se dice? Es que les pusieron zapatos especiales. Pueden así como, tienen como un resorte. Sí, sí, se mueven así. Sí, ¿Con árabe o sin árabe? Usted que el caballo, cuando uno se pone a hacer morfología comparativa, digamos, encuentra que todos los mamíferos, incluso todos los mamíferos, sí, todos, incluido El hombre. el ratoncito que vuela, ¿cómo se llama? El murciélago, Ah, el murciélago. tienen una estructura de las extremidades igual. Usted coge un murciélago y lo examina y encuentra que tiene los 5 dedos como nosotros. Entonces, Oye, el dedito, No tiene el dedito el prensil. dedito chiquitito, este es grandísimo para sostener el ala, ¿verdad? óyeme, Pero tiene los 5 dedos. Y el dedo prensil. a vos que te gustan Creo que sí. El murciélago Yo lo creo tiene. que sí, deben agarrar algo. Sí, claro, Sí, se claro, cuelgan. tiene Sí, sí, sí. Que se- Porque la Yo evolución no del dedo fue sabía muy importante. que es igualmente correcto decir murciélago que murciélago. Había oído eso, pero no Sí. me gusta. No, a mí tampoco, pero me llamó la atención. ¿Cómo que está correcto? Porque me acordaba yo de un chiste de un chiquillo en Punta Arenas que decía, como yo no puedo decir murciélago, por eso digo vampiro. Carajillo que llegaba a la casa y Una vez, como yo no puedo. una vez, esto sí es una anécdota buenísima.
Rafael Obregón Loría, maestro insigne que yo Claro, quiero tipazo, muchísimo. yo también. Y le tengo ¿Está vivo? No, ya murió hace mucho ya tiempo. murió. Pero estábamos un día en la escuela de historia cuando estaba el Le departamento. decíamos el Soncho, Obregón. Cuando estaba el departamento de historia en estudios generales, ahí en el segundo piso. Rafael Obregón Loría en ese momento tenía solo un diente en la parte superior, que era así como el colmillo y además redondo. Y entonces llegó Janina Tanzi, en ese momento era estudiante de historia con la chiquita de ella. Y la carajilla se queda viendo a don Rafael Loría, hablando así. Y le dice, don Rafa, ¿sí? Usted solo tiene un diente. Y le dice, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque se parece a un murciélago. ¡Qué tirada! Y Janina no sabía dónde meterse y todo el mundo soltó la risa. Ay, Dios mío. Después don Rafa se mandó a hacer su chapita, pero no por eso, tiempo después. Pero- Es un cuento buenísimo. Pero yo con lo del el murciélago, lo que quiero decir es que todos los mamíferos tienen los pies y las extremidades iguales, incluso el caballo. Lo único que el caballo ha evolucionado y baila como los de tap, con la punta, pero es con este dedo, este Con el dedo de los pies, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se les ha desarrollado y todos los demás deditos se han echado para atrás y apenas no se notan. Pero No se puede decir que ese sea el dedo del corazón del caballo. Ese es. Y sobre él, y claro, Claro, como le ponen herradura, entonces no se nota eso. No, aparte, cuando no se A lo ver, ¿cómo pusieran, era? Sí, ahí sí. se ve nada más un bloque, Sí, ¿verdad? sí, y sí. algunos caballos, pues por razones naturales, retroceden un poquito y entonces les aparece de vez en cuando, hay una cosita al lado. Por razones estéticas, posiblemente. Los dedos pulgar, índice, corazón, Sí, sí, anular sí, y pero, meñique. Pero ellos se mueven y por eso es que pueden hacer eso que se llama el galope. Que el único reptil que lo hace, ¿cuál es? Y que es gravísimo eso, porque cuando echan velocidad un reptil que galopa, Sí. ¿Cuál es? el cocodrilo. Sí, pero es rápido en el agua, fuera. No, perdón. También. Hay un Claro. no, y está Ah, ese, no ese otro sabía yo. cocodrilo allá, aquellas remotilidades asiáticas, ¿cómo se llama? Sí, sí. El del Nilo. El colo... No, Cocodrilo del Nilo, sí. no, El cocodrilo. colón, el ¿cómo se chicleril. llama? Tiene un nombre como colón, no sé cuánto, ¿cómo se llama? Que es un lagarto de tierra, que es gigantesco, que también corre velozmente. Bueno, pues galopa. Sí, corre. Dice Sí, que hay que corre. aterrizar. Ya aterricemos. ¿Qué se va a hacer?